Bienvenidos al 7º capítulo de Mimología. En este capítulo usaré mimología para contestar una de las preguntas que más veces me han hecho. ¿Por qué son tan importantes para ti los objetos en mimo? Supongo que son importantes para todos los mimos, pero en mi caso es porque yo trabajo solo en escena, porque trabajo en un escenario vacío, sin atrechos, sin otros actores, sin cambio de vestuario ni decorados. Por eso los objetos para mí son mis fieles compañeros. Con ellos puedo representar espacios como una biblioteca, una cárcel, un laboratorio y hasta el mismísimo Arca de Noé. Los objetos son la arquitectura invisible de los mimos. Los objetos se fabrican en directo, delante del público. Con algunos de ellos puedo marcar espacios, con otros puedo mostrar personajes. Objetos como una carta, una caja, un bombón, son objetos que pongo en las manos de un personaje no solo para darle identidad, sino para que consigan su objetivo, su propósito. Con el tiempo me fui encontrando con tantos objetos y tan variados que empecé a clasificarlos en 3 categorías. Los que no puedo mover, los que sí puedo mover y los que me mueven a mí. Seguro que hay más categorías, pero estas 3 son las que se ven muy a menudo en cualquier obra de mimo. Una pared, por ejemplo, o la barandilla de un balcón, o el mostrador en un bar, por ejemplo, son objetos que pertenecen a los que no puedo mover. En cambio, una cuerda que estira de mí, una puerta que no se deja cerrar, o una escalera de mano que me reta a mantener el equilibrio, serían objetos que pertenecen a los que me mueven a mí. Y por supuesto están los que sí puedo mover. Una foto, un vaso, un cuchillo. Son objetos que puedo mover, pero también puedo pasarlos a la otra mano, combinarlos con la otra mano. Por ejemplo, una foto con una sola mano me bastaría, pero cuando la paso a la otra mano se puede ver incluso los bordes del objeto. Lo mismo ocurre con un vaso. Al pasarlo a la otra mano, uno puede ver el volumen del objeto, y ocurre igual con un cuchillo. Al pasarlo a la otra mano, uno puede ver el cuchillo mucho mejor y sus dimensiones. Estos son objetos que sí puedo mover. Otros son los que no puedo mover y están también los que me mueven a mí. Combinando estas 3 categorías podemos ayudar al público a que llenen un escenario vacío con su imaginación. Y aquí está el ejercicio de hoy. En un gimnasio hay muchos objetos que se pueden mover. ¿Cuáles son los que no puedes mover? ¿Y hay alguno que te pueda mover a ti? Si quieres repetir el ejercicio, puedes hacerlo cambiando el gimnasio por un supermercado o un museo. Espero vuestros comentarios. Y si quieres enviarme tus preguntas, estaré encantado de contestarlas en otro capítulo de Mimología. Gracias por tu atención, por vuestra atención, y hasta el próximo capítulo.